En el marco del Día Internacional de la Juventud, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentó un balance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Informó que a la fecha cuenta con 905,000 jóvenes aprendices, 181,043 tutores y 157,321 centros de trabajo. Respecto a el territorio nacional, estamos al día de hoy en el 96% de los municipios en México. Estamos haciendo un esfuerzo en estas semanas para incorporar a jóvenes indígenas y estar presentes en el 100% de los municipios del país. A 8 meses de haberse puesto en marcha el programa, indicó que las entidades federativas con mayor porcentaje de jóvenes aprendices son Chiapas, Tabasco, Veracruz y Guerrero. Por su parte, el director general del INJUVE, Guillermo Rafael Santiago, informó que en México hay 37.5 millones de jóvenes, 14 millones mayores de 18 años y 13 millones de entre 12 y 17 años, lo que representa el 31.4% de la población. Somos uno de los sectores poblacionales más importantes del país y, sin lugar a duda, uno de los motores con más fuerza que está empujando el desarrollo y bienestar de México. Sin embargo, reveló que la juventud mexicana enfrenta una realidad heredada por los gobiernos pasados que por décadas excluyó, reprimió, criminalizó y marginó a este importante sector de la población, generando carencias y rezagos en aspectos tan diversos como el trabajo y la vivienda digna, el acceso a los servicios de salud y educación de calidad, la alimentación saludable, la disponibilidad de espacios reales de participación o de ejercicio de derechos culturales y ambientales, entre muchos otros elementos indispensables para un desarrollo digno y autónomo. Destacó algunas acciones puestas en marcha en pro de la juventud mexicana durante el presente gobierno, como la creación de 100 nuevas universidades y la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención de las Adicciones. Con información de Eric Pinto, 21 Noticias.